Entonces, concubina que se separe de su concubino tiene derechos. Tiene derecho a una compensación económica, a una pensión alimenticia, tiene derechos a heredar, tiene derechos a un patrimonio, tiene derechos. Tiene un botón SOS, por si estamos en peligro en el momento. Le apretamos 5 segundos SOS y enseguida esa señal se va al centro de mando de la Policía Municipal. La doctora Marcela, compañeras, vecinas, compañeros, es la mujer que planteó, que estructuró, que estudió para efecto de que se hiciera una ley para erradicar la violencia a la mujer en este país. Ella planteó una serie de investigaciones con un conjunto de legisladoras para que esta ley exista en México, y la alerta de violencia de género, aún con las deficiencias que se reconocen, existe, porque nuestra invitada lo planteó en una norma jurídica. Sea bienvenida, doctora. Compañeras y compañeros, gracias por estar aquí. Y venimos a sensibilizarnos y aprender. Hoy nos acompañan maravillosas mujeres a las que admiro, respeto, reconozco. Es una reunión que aspira que cuando salgan de esa puerta, en el término, seamos otros. Hoy se cumplen 10 años de la primera declaratoria de alerta de violencia de género en este estado, en el Estado de México, de una emergencia de violencia, una declaratoria como existe en las zonas de desastre o las pandemias u otras declaratorias. Así, de ese tamaño es la declaración de alerta de violencia. En un rato más se va a integrar quien estructuró, quien identificó y quien propuso la creación de una ley que busca erradicar la violencia de género. ¿Por qué aquí en la central? Porque aquí laboran 7,000 mujeres en esta central diaria, que llegan a chambear, a ganarse la vida, a trabajar en los negocios, en la cocina, en mostradores, en las cajas, en los inventarios, en las farmacias, en una diversidad de negocios de ejemplo. Necesito que hoy aprendamos mucho. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a presentar a nuestra primera invitada que va a elaborar sus trabajos. Ella es una excepcional amiga de aquí de Catepec. Actualmente es directora del Instituto de la Mujer, la licenciada Claudia Castelo, a quien pido que le demos un fuerte aplauso. Agradezco enormemente la invitación del diputado Octavio Martínez. Octavio nunca dice que no. Siempre que hay una mujer, un hombre, cualquier persona que llega a él con algún problema, con alguna dificultad o alguna necesidad, siempre busca la manera de ayudar, y esa es la vocación social de un hombre que también en ese sentido aprendió a ver con las gafas violetas que decimos nosotros, ¿no? Porque no es fácil darse cuenta muchas veces en un mundo plagado de machismo, de misoginia, de violencia, de discriminación hacia nosotras. Nuestro cuerpo es territorio de guerra, ¿no? Porque sufre muchas violencias, diferentes violencias, y estamos en guerra continuamente, una guerra que cada vez más es difícil librar, ¿no? En su tienda de apps le ponen red violeta y ahí les va a aparecer un escudito. Y esa red violeta tiene varias funciones. Tiene un botón SOS, por si estamos en peligro en el momento. Le apretamos 5 segundos SOS y enseguida esa señal se va al centro de mando de la Policía Municipal, C4 especializados para mujeres. Y ahí nos llaman o nos mandan mensajes para preguntarnos cuál es nuestra emergencia, y si necesitamos una unidad de la policía, nos mandan una unidad de la policía. Si necesitamos ayuda médica de emergencia, nos canalizan, o si necesitamos contención psicológica, en ese mismo momento nos la dan, y si necesitamos acompañamiento jurídico, ahí mismo también se nos canaliza. Porque se creía que no tenían derechos. Pues no te casaste con ella, no tiene derecho a nada. Pero ¿qué creen? Que sí tenemos derechos, que sí tienen derechos, y a una concubina actualmente tiene derechos como si fuera esposa
casadas civilmente. Porque ahora el estado civil solo es estado civil. Es una condición que no me tiene por qué hacer diferente a una esposa. Entonces, concubina que se separe de su concubino tiene derechos. Tiene derecho a una compensación económica, a una pensión alimenticia, tiene derechos a heredar, tiene derechos a un patrimonio, tiene derechos. Entonces, esa es una cuestión de situación de asimetrías de poder que nosotros, juzgadores, jueces, tenemos que identificar en cada caso que se nos presenta. A ver, mi nombre es Nancy Rojas Hernández. Muchas gracias por la invitación al diputado Octavio. Participé en el proceso de elección judicial, ahora en el 1 de junio de este año, y resulté electa como magistrada en materia civil aquí por la región de Ecatepec. Entonces, a partir de septiembre vamos a estar funcionando en la magistratura aquí en Ecatepec, y estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Y a esa figura se le conoce como la figura del concubinato. ¿Qué decían los esposos o los concubinos? Cuando nos separamos o cuando nos dejemos, tú no tienes derecho a nada, porque no estamos casados, ¿no? Decían, no estamos casados, no tienes ningún derecho ni obligación, yo tengo contigo, ni tenemos derecho, porque se creía que no tenían derechos. Pues no te casaste con ella, no tiene derecho a nada. ¿Pero qué creen? Que sí tenemos derechos, que sí tienen derechos, y a una concubina actualmente tiene derechos como si fuera esposa casada civilmente. Entonces, concubina que se separe de su concubino tiene derechos, tiene derecho a una compensación económica, a una pensión alimenticia, tiene derechos a heredar, tiene derechos a un patrimonio, tiene derechos. Es importante mencionar que las redes de mujeres que acompañan a otras mujeres, lo más importante de todo es que sin activismo, sin academia, sin tener conceptos o marcos conceptuales, hacían algo que las instituciones estaban fallando tal vez en eso. Pero fue que muchas nos dedicamos allí a estudiar y a ver qué era el mecanismo, cómo se trabajaba, y trabajar algo que es muy importante para mí, trabajar a pie. Porque cuando hablamos desde la periferia, desde lo comunitario, podemos caminar en todas las comunidades y saber qué le duele a cada colonia. Porque es importante mencionar que las redes de mujeres que acompañan a otras mujeres, lo más importante de todo es que sin academia, sin tener conceptos o marcos conceptuales, hacían algo que las instituciones estaban fallando tal vez en eso. ¿Y qué era? El caminar a pie y saber el dolor de cada comunidad. Cuando comenzamos a trabajar en las redes de mujeres de este municipio, empezamos a ver algo que yo creo que le pasaba a todas. Citábamos a todas y todas decían, pues no sé qué vine, pero me citaron, ¿verdad? Y ahí iban, también estaban todas. Posterior a ello empezamos a trabajar con ellas en brindarles estos conocimientos, en entender qué eran los tipos y modalidades de la violencia para comenzar a partir de allí. Porque muchas consideraban que no eran dignas de derechos, así nos decían. La alerta de género es un mecanismo o un sistema de acciones que se implementan ante una emergencia que se vive en territorios específicos. En el Estado de México, particularmente municipios como Ecatepec, se identifica que tenemos un problema focalizado que tiene que ver con la vulneración a la vida de las mujeres. En Ecatepec tenemos zonas industriales muy importantes. Tenemos también zonas de periferia con menos servicios en algunas colonias que en otras. Muchas de las personas que habitan aquí van y trabajan a la Ciudad de México y regresan en la noche. El mecanismo nos tiene que ayudar a construir políticas públicas que permitan que las mujeres convivan en estos territorios ya de por sí precarizados, complejos, en situaciones menos violentas. Yo escucho hablar a cada persona
Algo sobre las mujeres desaparecidas en México. El primer documento que yo conocí como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara fue un informe de la señora Ruth Gaby Perna. Lo pueden encontrar en internet. Hoy está con nosotros la magistrada Erika Isela, que será la primer mujer presidenta del Poder Judicial del Estado de México en el segundo periodo. Es una distinción que esté aquí con nosotros en Ecatepec, en el centro de Abasto. Recibe, querida magistrada, un saludo de nuestra presidenta municipal, de Azucena Cisneros, quien a nombre de tu servidor te expresa su más alto admiración y respeto y reconocimiento por tu trayectoria, por tu valentía, por atreverte a irrumpir. La reforma constitucional es muy clara. Tiene que haber paridad en los cargos, en las presidencias. Tiene que rotarse cada 2 años. De tal suerte que la mujer que aspira a la presidencia y que tenga el mayor número de votos va a presidir la presidencia del Poder Judicial, y que ese es el caso de la magistrada. Entonces, es la magistrada que va a presidir el segundo periodo de 2 años, la primera mujer, y eso es muy importante que nos acompañe para efectos de que nos participe su visión, su perspectiva de cómo, desde el sentido de una mujer que va a representar uno de los poderes de este Estado, conoce perfectamente bien los retos del Poder Judicial porque viene de ahí, ha hecho carrera judicial, conoce las necesidades que tiene, pero es muy, muy relevante que esté aquí este día en el marco de los 10 años de la primera declaratoria de alerta de violencia de género en Ecatepec. Querido amigo Octavio, agradezco mucho que me des la oportunidad de dirigirme a este auditorio constituido por personas trabajadoras, por mujeres luchonas, por hombres buenos que apoyan a sus familias, y también encontrarme aquí a un movimiento que debe de ser visibilizado y a quienes debemos de darles voz, porque el Poder Judicial les debe, porque el sistema jurídico de México les debe. Nos debe a las mujeres, nos debe a las mamás que queremos seguridad para nuestras hijas, para nuestros hijos, que queremos igualdad de oportunidades. Ustedes escucharon justo ahora un currículum de 28 años, pero ¿de qué sirve ser doctor en Derecho, ser especialista o ser maestro en Derecho si no hay honestidad, si no hay transparencia, si no hay disciplina, si no hay compromiso? Hoy los mexiquenses sé, porque he recorrido el Estado de México, sé que quieren una justicia sensible, una justicia eficaz, una justicia verdadera, una justicia que se siente en las mesas de nuestros hogares, en nuestras cocinas, que todas y todos podamos decir: la justicia existe en el Estado de México. Y qué difícil frase. Pero hoy, gracias a la reforma judicial, habemos personas que estamos comprometidas con la justicia, pero que además tenemos la experiencia jurisdiccional para poder resolver y para poder transformar a la justicia. Hoy, aquí en Ecatepec, se celebra el 10º aniversario de la primera alerta de género. Mecanismos necesarios que visibilizan la deuda histórica que tiene el Estado para con nosotras las mujeres.